Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora vamos a hablar de tenores, de barítonos, de bajos, de contraltos, de mezzosopranos, de sopranos, contratenores. Tendrás que saber qué notas puede tocar esa flauta travesera. Porque si tú pones un sol 2 para una flauta travesera, a lo mejor no lo puede dar. Si tú tienes que escribir algo para un contrabajo, pues no es lo mismo que escribas algo para un violín. Cada uno tiene una tesitura, una cantidad de notas que puede reproducir y otras que no. ¿Qué pasa? Que entre todos estos instrumentos que son, digamos, con medidas estándar, porque si tú te compras la flauta travesera modelo X y se te rompe, te compras otra flauta travesera modelo X y va a sonar igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora va y sacamos un instrumento nuevo, la voz. Y aquí, pues, es un instrumento que no está estandarizado. Los humanos tenemos la manía, pues, de nacer de distintos tamaños. Unos tenemos las orejas más grandes, más pequeñas, la nariz más larga, más corta, más aguileña, somos más altos, somos más bajos, nacemos con una gorra más grande o más pequeña. Así que dentro de este caos los compositores necesitaban una estandarización de alguna forma. Entonces el encargado de las voces decía, pero es que no puedo estandarizar esto. ¿Cómo lo hago? Porque tengo uno que tiene las cuerdas así de grandes, el otro así, el otro las tiene así de gordas pero así de cortas, el otro tiene muy finas y muy largas. Entonces los compositores le dijeron, oye, búscate la vida, pero estandarízame esto, porque si no, ¿cómo escribo yo algo? Entonces, después de darle muchas vueltas, se dieron cuenta de que había voces graves, medias y agudas. Se dieron cuenta que el vecino del quinto hablaba así y el vecino del cuarto tenía una voz así. A lo largo del tiempo se fueron acotando muy bien estos tipos de voces y los llamaron, pues, como lo conocemos. Y luego los que se salían mucho eran los contratenores, que esos ya volaban. Con esto estandarizado, los compositores de estos siglos pasados, por ejemplo el siglo XVIII, pues disfrutaban porque podían tratar las voces como un instrumento más, como una flauta, como un contrabajo, como un violín. Ya sabían qué podían escribir y qué no podían escribir. Si yo tengo aquí en esta orquesta un contrabajo, un violonchelo y un violín, con las voces voy a poner un bajo, un barítono y un tenor. Y escribo para cada uno las notas que yo quiero y los trato igual que la sección de cuerdas. Y eso es genial. Así que llegó un momento en el que las piezas estaban escritas, pues, para este tipo de voz, para este tipo de voz y para este tipo de voz. Por eso cuando los aspirantes a cantantes iban a aprender, lo primero que querían era saber qué eran ellos. A pesar de ello, las voces no vienen de fábrica hechas de una forma o de otra, siempre hay diferencia. En el otro vídeo estuvimos hablando de que todos teníamos la misma voz en el fondo. ¿Por qué? Porque todos teníamos el mismo mecanismo. Podíamos poner la voz así, asá. Si no has visto el vídeo te aconsejo que lo veas. Pero sí que hay cosas que nos diferencian mucho y es el tamaño de las cuerdas vocales, el tamaño del tracto vocal, el tamaño de nuestra laringe, el grosor de nuestras cuerdas. Eso es, pues, inalterable. Por ejemplo, una mujer que tenga una voz muy aguda va a tener muy complicado hacer un tono bajo, grave, porque sus cuerdas, pues, no se pueden hacer más grandes. Sin embargo, una persona que tenga una voz muy grave sí que puede, si tiene la elasticidad suficiente, estirar las cuerdas y llegar a los agudos. Yo me acuerdo de la primera vez que escuché a Dimash Kudaibergen y dije, tengo que escuchar a este hombre hablar. Así que lo que hice fue buscar una entrevista. Yo esperaba escucharlo así. Hola, soy Dimash. ¿Qué tal estáis todos? ¿Sois felices? Y no me encontré eso. Me encontré con una voz bastante grave, bastante, incluso más grave que yo. Y ahí fue cuando dije, este hombre ha roto todos los cánones, todas las clasificaciones posibles. Este hombre es bajo, barítono, tenor, contratenor, soprano, todo eso revuelto y alienígena junto. Es tal el nivel de elasticidad que tienen sus cuerdas vocales que he llegado a pensar que sea producto de un fallo en sus hormonas a la hora de desarrollarse en su pubertad. ¿Por qué lo digo? Porque en el siglo XVI creo que fue, y tuvieron el auge en el siglo XVIII, creo, por ahí, si no recuerdo mal, reaparecieron los castrati, que no eran otra cosa que hombres que habían sido castrados en su infancia. De esta forma, pues la muda vocal, el cambio de voz no se producía y tenían voces súper agudas.
¿Y esto por qué era? Pues porque la iglesia no dejaba cantar a las mujeres. Cantar a una mujer, no, por favor, ¿de qué vas? Es mucho mejor castrar a alguien, soy hombre, y que cante él. Volviendo a la voz de Dimas, tiene una voz muy aguda, muy versátil, pero también muy grave, y eso es verdaderamente extraño, porque es que, como te he dicho, rompe todas las clasificaciones que hay de la voz. Es decir, hayan estado en siglos pasados volviéndose locos para clasificar la voz y luego viene este hombre, les pega una patada a las clasificaciones y las rompe en 20 trozos y nos quedamos todos, ¿qué has hecho, loco? Se da muy poco eso. Por eso pienso que a lo mejor tiene algún defecto genético en sus hormonas. Quizás no, ¿eh? Esto es una teoría. Una teoría para intentar explicar algo inexplicable. Bueno, como ves, las clasificaciones vocales vienen muy bien para tratar a la voz como un instrumento y poder componer para alguien. Pero ¿qué pasa con el canto popular? El jazz, el rock, la salsa. La verdad es que a estos se las sudaba completamente. Ellos se ponían a cantar, hacían su vida, su rollo y les daba exactamente igual su clasificación o qué. Eran felices. Si vas a cantar ópera, sí que te va a venir bien que venga un profesor que entienda y te diga, sí, parece que tú eres esto o eres lo otro. Hay veces que en las clasificaciones lo que pasa es que los profesores se encuentran con voces que están entre tenor y barítono. Es decir, que el tamaño de sus cuerdas y el grosor no es ni uno ni otro. Y de ahí empezaron a crear subdivisiones para intentar clasificar todos esos tamaños. Y la verdad que cuando una persona que entiende escucha las voces, sabe qué tamaño tienen sus cuerdas vocales. Pero esto puede ser engañoso porque, como te he dicho, una voz grave, unas cuerdas grandes se pueden estirar y llegar a agudos muy altos. Por eso puedes ver que hay debates encarnizados en cuanto a una voz o la otra. Y es que es muy difícil estandarizar algo que es orgánico, que nace con el tamaño que le da la gana y el grosor que le da la gana. Ahora bien, esto de las clasificaciones tiene una pega para personas que empiezan a cantar. Lo primero que hace un cantante cuando llega a un profesor es decir, ¿qué soy? ¿Qué soy? Y ahí el profesor puede decir, pues tú parece que eres barítono, o tú eres tenor. A mí, por ejemplo, sin ir más lejos, varios profesores se volvían locos. Uno me decía que era barítono, otro me decía tenor, otros me decían eres bajo, otro me decía ¿por qué coño te has comido mi bocadillo? Por eso no es raro ver a profesores que lo que hacen es decirle a sus alumnos ¡ay, tú eres barítono! Después de hacer ejercicios y ver que la voz pues no sube, no va más allá, por ejemplo, de un re4, está ahí sudando y no funciona. Pues el profesor o profesora le dice, sí, eres barítono, o tú eres contralto. No es, ya, pero es que mi sueño es cantar como Luis Miguel. Y la profesora le dice, no, lo siento, nunca podrás cantar como Luis Miguel. Y no es así. ¿Por qué? Porque cuando hay un mal profesor, una mala profesora que te dice empuja, pon duro el abdomen, empuja, que lo único que te hace falta ya es que te pongan la epidural, tu voz se bloquea, todo el aparato fonador se queda así. ¿Cómo vas a pasar siquiera del pasallo? No puedes subir más. ¿Te pasa eso? O otro caso es que tú llegues a una nota más complicada y tu voz se rompa. Y pases a una voz de cabeza, ahí muy endeble. Y dices, vaya voz de mierda que tengo. Y no es culpa tuya, simplemente está desconfigurada tu voz. Tu instrumento musical está desconfigurado. Yo me acuerdo de una persona con la que trabajé que me dijo, yo soy bajo. ¿Por qué eres bajo?, le pregunté yo. Porque me lo ha dicho una profesora que es soprano. ¿Te has fijado? Todas las profesoras de canto son soprano, o si son hombres son tenores. Como si hubiese una profesora de canto que fuese contralto o mezzosoprano, eso es, ¿qué dices? Eso es reus. No. A mí no me ha dado clase una persona mezzosoprano, no. Me ha dado una que es soprano. Y me ha dado clases alguien que es tenor. No barítono ni bajo, eso, no, es tenor. Como si tener una voz más grave fuese algo malo. Este hombre no pasaba de un re o un mi4 ahí,
pero sudando, ¿eh? Pero después de trabajar en su soporte, de quitar tensiones, de quitar constricción, de trabajar en su lengua, su mandíbula y todo eso, pues llegó hasta un do 5, un do de pecho, y se dio cuenta de que podía cantar todo lo que quería. Eso suele pasar mucho porque la mayoría de canciones populares están escritas para voces de tenor, es decir, hay notas bastante agudas. Están por encima del pasallo. ¿Qué pasa? Que si un profesor te dice eres barítono o eres contralto, mezzosoprano, en el caso de las mujeres, pues se te viene el mundo encima. Dices, vaya, mi sueño frustrado. Si no vas a cantar obras de ópera o de canto lírico, no te hace falta saber qué eres. Solamente entrena tu voz, pule tu voz y descubre lo que puede llegar a hacer. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiere un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta otro.